Mi auto se averió en un camino oscuro, en medio de la nada, con el teléfono muerto. Entonces esta joven mujer se detuvo en una camioneta vieja. Llevaba un uniforme blanco y negro y traía una caja de herramientas antigua. Arregló mi auto en 15 minutos, rechazó el pago 2 veces, dijo que ya iba tarde para un trabajo de catering, pero que no podía simplemente pasar de largo frente a alguien que necesitaba ayuda. 20 minutos después, entré a mi propia fiesta y escuché a mis hijos gritándole a alguien en el pasillo. Fui a ver qué pasaba. Era ella, la mujer que acababa de salvarme, parada ahí cubierta de grasa mientras mi hijo y mi hija la destrozaban frente a todo el personal, la llamaban poco profesional, la despedían en el acto. No tenían idea de a quién había estado ayudando, y no tenían idea de lo que yo estaba a punto de hacer. Déjame contarte cómo empezó esto realmente. Mi nombre es Catherine, y esta es mi historia. Antes de continuar, por favor deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Estamos creando una comunidad de personas que saben que nuestros mejores capítulos pueden suceder a cualquier edad. Ahora, volvamos a la historia. Iba conduciendo hacia mi propia fiesta esa noche de octubre, 72 años y todavía al volante de un Rolls-Royce Silver Cloud del 65. Vivian me había enviado 3 correos esa semana sobre conseguir un auto más nuevo, algo elegante, algo moderno, tal vez un Mercedes. O una de esas cosas eléctricas que todo el mundo está comprando ahora. Los borré todos. El Rolls lo compré en 1972 con dinero de mi primer contrato real en Warren Industrial Solutions. Diseñé un sistema de ensamblaje automatizado en mi garaje y se lo vendí a una planta manufacturera en Hartford. El auto costó más de lo que debía gastar, pero quería algo que durara, algo que pudiera mantener yo misma si era necesario. Resultó que tenía razón en eso. El camino hacia mi propiedad en Connecticut serpentea entre árboles que se ven negros una vez que se pone el sol. No hay farolas allá afuera, solo los faros cortando la oscuridad y el ocasional ciervo. Conozco cada curva de memoria. Construí esa casa hace 30 años cuando la compañía finalmente empezó a ganar dinero de verdad. Vivian y Brandon crecieron ahí. Crecieron con todo lo que yo nunca tuve. Tal vez ese fue el problema. El motor tosió primero, luego tosió de nuevo. Lo sentí en el volante antes de oírlo. La forma en que sientes el latido del corazón de una persona cuando algo anda mal. Ingeniera mecánica por 5 décadas y todavía siento ese nudo en el estómago cuando una máquina falla. Me orillé al hombro y el Rolls se murió por completo. Silencio total allá afuera, solo el viento en los árboles y mi propia respiración. Abrí el capó y salí. El aire tenía ese mordisco de octubre. Lo suficientemente frío para ver el aliento, pero no lo suficiente para llamarlo invierno todavía. Saqué la linterna del maletero. El kit de emergencia había estado ahí desde que James murió hace 15 años. Cables de arranque, bengalas, suministros de primeros auxilios, ninguna herramienta que valiera la pena mencionar. Iluminé bajo el capó y confirmé lo que ya sospechaba. Relé de la bomba de combustible. Punto clásico de falla en estos modelos antiguos. El relé está en un lugar incómodo cerca de la carcasa del motor. Necesitas un puente de alambre para ponerlo a funcionar de nuevo. Solo temporal hasta que puedas reemplazar la pieza correctamente. No tenía un puente de alambre. El teléfono en mi bolso también estaba muerto. Había querido cargarlo esa tarde y se me olvidó. 72 años y todavía olvidando lo básico. A mi hija le habría encantado ese detalle. Prueba de que necesito que alguien me cuide. Me quedé ahí mirando el motor y pensando en mis opciones. Ninguna buena. La propiedad estaba quizás a 6 millas por el camino. Caminar en tacones no era opción. Hacer señas a un auto en ese tramo era una apuesta.
No mucha gente manejaba por ahí después de oscuro. Entonces vi faros acercándose por detrás. Una camioneta pick-up vieja. Probablemente 20 años encima, tal vez más. Redujo la velocidad y se orilló unos 30 pies atrás. El motor traqueteaba al ralentí. Necesitaba trabajo. Me quedé junto al capó con la linterna para que quien fuera pudiera ver que no era una amenaza. La puerta del conductor se abrió y una joven mujer bajó. 20 quizás. Llevaba un uniforme blanco y negro, del tipo que usan las empresas de catering, planchado y limpio. Profesional. Tenía el cabello oscuro recogido y se movía con propósito, sin dudar. ¿Necesita ayuda?, gritó. El auto se murió, dije. Sé que está mal, pero no tengo las herramientas adecuadas. Caminó hacia mí y miró el motor. Realmente lo miró. No como la gente mira cuando solo está siendo educada. Sus ojos fueron directo al sistema de combustible. ¿Relé de la bomba de combustible?, preguntó. Parpadeé. Exacto. Tengo herramientas. Déjeme ver. Volvió a su camioneta y regresó con una caja de herramientas metálica. Ya el tipo que llevan los mecánicos, pesada, muy usada. La puso junto al auto y la abrió. Todo organizado adentro. Llaves, alicates, cortadores de alambre, cinta aislante, un rollo de alambre de cobre. Sacó lo que necesitaba y se puso a trabajar. Sin movimientos de más. Sabía exactamente lo que hacía. Sostuve la linterna mientras ella puenteaba el relé, sus manos firmes y rápidas. Todo tomó quizás 15 minutos. Pruébelo ahora, dijo. Subí y giré la llave. El motor arrancó áspero al principio, luego se suavizó. Lo apagué y volví donde ella estaba guardando la caja de herramientas. ¿Sabes manejarte con un motor?, dije. Mi padre me enseñó. Era mecánico. Estaba en pasado. Lo noté. Bueno, me salvaste esta noche, dije. Saqué mi billetera y tomé 2 billetes de $100. Déjame pagarte por tu tiempo. No, señora. Se limpió las manos con un trapo de su caja de herramientas. No acepto dinero por ayudar a la gente. Deberías. Claramente sabes lo que haces. Mi padre me enseñó que ayudas porque es lo correcto, no por ganancia. Ahí estaba de nuevo. Su padre enseñándole cosas que la mayoría de la gente ya no se molesta en enseñar. Le extendí el dinero. Al menos acepta algo. Te detuviste cuando no tenías que hacerlo. Miró los billetes y luego a mí. Gracias, pero no. Solo me alegra haber podido ayudar. La mayoría de la gente lo habría tomado. $200 por 15 minutos de trabajo. Ni siquiera dudó. ¿A dónde vas?, pregunté. Trabajo de catering. A la propiedad Warren, de hecho. Revisó su reloj y vi la preocupación cruzar su rostro. Ya voy 10 minutos tarde. Probablemente me despidan. Espero que no. Realmente necesito este trabajo. Propiedad Warren, mi casa, mi fiesta. ¿Cuánto tarde llegarás?, pregunté. Para cuando llegue, 40 minutos, tal vez. Cerró la caja de herramientas. Pero no podía simplemente pasar de largo frente a usted. No aquí afuera. Tomó la caja de herramientas y empezó a volver a su camioneta. Gracias de nuevo, le grité. Se dio la vuelta y me dio una pequeña sonrisa. Maneje con cuidado. Volví al Rolls y esperé a que ella saliera primero. Vi sus luces traseras desaparecer en la curva. Luego seguí el mismo camino hacia la propiedad. Las rejas de la propiedad ya estaban abiertas cuando llegué.
Autos alineados a lo largo del camino circular. Vivien había contratado ballet para la noche, lo cual parecía excesivo para 20 invitados, pero así era Vivien. Todo tenía que verse de cierta manera. Estacioné y entré por la entrada principal. La casa estaba iluminada como una sala de exhibición. Cáteres moviéndose por las habitaciones con bandejas, un barman en la estación de la biblioteca, un cuarteto de cuerdas tocando en la esquina, todo orquestado por mi hija. Vivien estaba cerca de la entrada con un vestido color crema. Brandon estaba a su lado en un traje a medida. Los dos saludando a los invitados con sonrisas perfectas, jugando a ser anfitriones en la fiesta de su madre. Me pregunté si alguno de los dos sabía cómo cambiar un atuendo. Vivien me vio y saludó con la mano. Madre, ahí estás. Nos estábamos preocupando. Problemas con el auto, dije. Alguien me ayudó. Oh, qué bueno. Bueno, ven a conocer a los Hendersons. Están pensando en invertir. Siempre haciendo contactos, siempre trabajando el ángulo. Saludé a personas cuyos nombres olvidaría por la mañana. Sonreí en los momentos correctos, acepté una copa de vino que no bebí. Puse la copa en una mesa auxiliar y miré alrededor de la habitación. Toda esa gente en ropa de diseñador haciendo conversación superficial sobre tendencias del mercado en casas de vacaciones. Ni uno de ellos habría parado en ese camino oscuro esta noche. Unos minutos después de llegar, escuché la voz de Vivien cortar a través de la música, aguda, enojada, viniendo de algún lugar cerca del corredor de la cocina. Los invitados cerca de mí no lo notaron. Estaban demasiado ocupados discutiendo si la Fed subiría las tasas de interés otra vez, pero yo lo noté. Siempre noto cuando mi hija usa ese tono. Me disculpé y seguí el sonido. El pasillo de servicio conecta la cocina con las habitaciones principales. El personal lo usa para que los invitados no los vean ir y venir. Vivien estaba parada en medio con los brazos cruzados. Brandon estaba a su lado y frente a ellos estaba la joven mujer del camino. Se veía diferente ahora. Su uniforme tenía manchas oscuras por delante, grasa en las manos. Su cabello se había soltado de donde lo había sujetado. Se quedó muy quieta mientras mi hija la destrozaba. Esto es completamente poco profesional e inaceptable, dijo Vivien, su voz resonando por el pasillo. Llegas 40 minutos tarde luciendo como si hubiera salido arrastrándote de un garaje. El jefe de catering rondaba cerca. Un hombre mayor con bata blanca. Me disculpo, señora Warren. Esto nunca ha pasado antes. No debería pasar nunca, dijo Brandon. Tenía el teléfono en la mano como si estuviera a punto de documentar evidencia. No podemos tener gente poco confiable trabajando en nuestros eventos. La joven mujer empezó a hablar. Había alguien varado en el camino. No quiero escuchar excusas. Vivien la cortó. Estás despedida. Recoge tus cosas y vete inmediatamente. Otros empleados de catering habían parado lo que estaban haciendo, mirando. Algunos parecían aliviados de que no fueran ellos los regañados. Otros solo se veían incómodos. La joven mujer no discutió, no levantó la voz. Solo asintió una vez y dijo, entiendo. Fue entonces cuando entré al pasillo. ¿Qué está pasando?, pregunté. Vivien se giró. Madre, estamos manejando un problema de personal. Una de las cáteres llegó completamente impresentable. Había alguien varado en el camino, dijo la joven mujer. Su voz era calmada, firme. Tuve que ayudar. Eso no hay excusa, dijo Vivien. Hiciste un compromiso con este trabajo, con la fiesta de nuestra madre. Miré a la joven mujer. Ella encontró mis ojos. El reconocimiento cruzó su rostro. La mujer mayor del Rolls Royce.
La persona que ayudó fui yo, dije. El pasillo se quedó en silencio. Hasta los sonidos de la cocina parecieron detenerse. Vivien parpadeó. ¿Qué? Mi auto se averió en el camino de acceso. Ella se detuvo y lo arregló. Por eso llega tarde. Por eso tiene grasa en las manos. Brandon bajó su teléfono. La boca de Vivien se abrió y se cerró. El jefe de catering miró entre todos nosotros como si intentara resolver un rompecabezas. ¿Ella arregló tu auto?, preguntó Brandon. Relé de la bomba de combustible. Lo diagnosticó en unos 10 segundos y lo tuvo funcionando en 15 minutos. Sabía exactamente lo que hacía. Caminé más cerca de la joven mujer. Le ofrecí pagarle 2 veces. Rechazó ambas. La expresión de Vivien cambió. La ira se había ido. Ahora solo se veía descolocada. No lo sabíamos. Por supuesto que no, dije. Estaban demasiado ocupados despidiéndola como para preguntar. Brandon guardó su teléfono. Bueno, si estaba ayudándote, eso es diferente. ¿Lo es? Lo miré. ¿O solo es diferente porque era yo? No respondió a eso. Me volví hacia el jefe de catering. Ella puede quedarse. De hecho, me gustaría que sirviera en la biblioteca. Pasaré la mayor parte de mi tiempo ahí esta noche. El hombre asintió rápidamente. Por supuesto, señora Warren. Lo que usted desee. Vivien tocó mi brazo. Madre, tal vez deberíamos discutir esto en privado. No hay nada que discutir. Ella se queda. Miré a la joven mujer otra vez. Cuando la fiesta termine, ven a buscarme a la biblioteca. Me gustaría hablar contigo. Ella se veía insegura. Sí, señora. El personal de catering se dispersó de vuelta al trabajo. Vivien y Brandon intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada más. Volvieron a las habitaciones principales donde estaban los invitados. Me quedé en el pasillo un momento. La joven mujer se estaba lavando las manos en un fregadero de servicio, quitándose la grasa lo mejor que podía. Gracias, dijo en voz baja. Tú me salvaste esta noche. Me pareció justo devolver el favor. Se secó las manos y alisó su uniforme. Las manchas seguían ahí, pero al menos estaba más limpia. Debería volver al trabajo. Asentí y la dejé ir. La fiesta duró otras 2 horas. Conversé, agradecí a la gente por venir, fingí que me importaban las proyecciones trimestrales y las elecciones de la junta. Todo el tiempo, estaba pensando en lo que había visto en ese pasillo. Mis hijos habían humillado a alguien por llegar tarde para ayudar a un desconocido. No sabían que el desconocido era su madre, pero ese no era el punto. El punto era que no les habría importado de ninguna manera. Alrededor de las 10, los últimos invitados se fueron filtrando. Vivien y Brandon se quedaron para despedir a todos. El personal de catering empezó a desmontar el bar y a empacar el equipo. Fui a la biblioteca y me senté en una de las sillas de cuero. La habitación olía a libros viejos y humo de leña de la chimenea. Era la única habitación de la casa que realmente me gustaba. Unos 15 minutos después, hubo un golpe en el marco de la puerta. La joven mujer estaba ahí. Se había limpiado más, se había arreglado el cabello, pero todavía se veía exhausta. Pasa, dije. Siéntate. Dudó, luego se sentó en la silla frente a mí, su postura recta, las manos cruzadas en el regazo. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Maya Collins. ¿Cuántos años tienes, Maya? 24. La misma edad que yo tenía cuando empecé Warren Industrial Solutions.
La misma edad que tenía cuando todos me decían que fracasaría. Dijiste que necesitabas este trabajo, dije. ¿Por qué? Tomó una respiración. Mi padre está enfermo. Cáncer. Ya no puede trabajar. Las facturas médicas se están acumulando. Trabajo en catering para cubrir lo que puedo. ¿Y tu madre? Murió cuando tenía 8 años. Accidente de auto. 8 años. Y ella perdió a su madre. Luego creció con un padre que le enseñó a arreglar motores en lugar de a pedir ayuda. Tu padre te enseñó sobre autos, dije. Era mecánico, tenía un taller pequeño. Me enseñó todo. Su voz se suavizó cuando hablaba de él. Él es la razón por la que me detuve esta noche. Siempre decía, ayudas a la gente porque es lo correcto, no porque vayas a sacar algo de eso. Es una buena lección. Me ha costado más de un trabajo. Creí que el mundo ya no recompensa a la gente por tener principios. Los recompensa por ser expeditivos. ¿Qué más hacías antes del catering?, pregunté. Bajó la mirada a sus manos. Estaba en la escuela. Ingeniería mecánica, 3er año en Yukon. ¿Ingeniería? Por supuesto que sí. ¿Por qué lo dejaste? Papá fue diagnosticado hace 2 años. Alguien tenía que cuidarlo. Alguien tenía que pagar las cuentas. Volvió a encontrar mis ojos. Estaba a 1 año de graduarme, pero haces lo que tienes que hacer. A 1 año. Había estado tan cerca. Me recosté en la silla y la estudié. Esta joven mujer que se detuvo en un camino oscuro, que rechazó dinero 2 veces, que había dejado la escuela de ingeniería para cuidar a su padre moribundo. Que acababa de ser gritada en mi pasillo y no gritó de vuelta. Voy a ofrecerte algo, dije. Y quiero que lo pienses realmente antes de responder. Esperó. Necesito una asistente personal. Alguien que entienda cómo funcionan realmente las cosas, no solo cómo se ven. Alguien que no me diga lo que quiero oír. Me incliné hacia adelante. El trabajo paga un salario real, beneficios completos, seguro médico que cubrirá a tu padre, y la compañía pagará para que termines tu carrera. 1 año de clases por la noche mientras trabajas durante el día. Sus ojos se abrieron grandes. Señora Warren, no es caridad. Esperaré que trabajes, que realmente trabajes. Pero si estás dispuesta a hacer eso, el trabajo es tuyo. Se quedó ahí procesándolo. Podía verla repasándolo, buscando la trampa. No había ninguna. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Porque yo fui tú, dije. Hace 49 años, tenía 23 años con nada más que un garaje y una idea. La gente me decía que fracasaría. Algunos querían que fracasara, pero trabajé más duro que nadie, y resolví las cosas. Hice una pausa. Esta noche, elegiste ayudar a alguien en lugar de protegerte a ti misma. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Parecía que podría llorar. No sé qué decir. Di sí o di no. Pero decide esta noche. Quiero que empieces el lunes si vienes. Maya tomó una respiración. Luego asintió. Sí, lo haré. Gracias. Bien. Me puse de pie. Ven a la oficina el lunes por la mañana, 9. Empezaremos el papeleo. Ella también se puso de pie. No la decepcionaré. Sé que no lo harás. Salió de la biblioteca y escuché sus pasos desvanecerse por el pasillo. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Me senté de nuevo y miré el fuego. Había construido Warren Industrial Solutions de la nada. Pasé décadas convirtiendo ideas en soluciones reales.
Pero Vivian y Brandon crecieron con dinero ya en el banco. Nunca tuvieron que luchar por nada. Nunca tuvieron que elegir entre pagar la renta y comer. No entendían lo que se necesitaba para construir algo. Solo sabían cómo heredarlo. Pero tal vez acababa de encontrar a alguien que sí entendía. Maya apareció el lunes por la mañana a las 8:45, 15 minutos antes. Llevaba pantalones negros sencillos y una camisa blanca de botones. Nada elegante, profesional. Su cabello estaba recogido de la misma manera que esa noche en el camino. La encontré en el lobby yo misma. Buenos días. Buenos días, señora Warren. Tenía una bolsa mensajera al hombro. Probablemente todo lo que poseía que importaba. La llevé al tercer piso donde estaba mi oficina. Warren Industrial Solutions ocupaba un edificio justo afuera de Hartford. 3 pisos de ingeniería, manufactura, coordinación y ventas. El tipo de lugar donde podías oler aceite de máquinas si pasabas por el laboratorio de pruebas. Me gustaba ese olor. Significaba que la gente realmente estaba haciendo cosas. Tu escritorio está aquí, dije, señalando el espacio afuera de mi oficina. Manejarás mi calendario, correspondencia, investigación, pero también te voy a dar proyectos, trabajo real. Quiero ver cómo piensas. Está bien. Puso su bolsa con cuidado. Terminaremos tu papeleo esta mañana. Seguro médico, depósito directo, todo. Puedes agregar a tu padre al plan de salud hoy. Sus ojos se iluminaron por un segundo, luego parpadeó para contenerlo. Gracias. No me agradezcas todavía. No has visto la carga de trabajo, pero ella podía manejarlo. Ya lo sabía. Las primeras semanas fueron trabajo estándar de asistente, programar reuniones, atender llamadas, organizar archivos que deberían haber estado organizados años atrás. Aparecía temprano todos los días, se quedaba hasta tarde la mayoría de las noches antes de ir a su clase de ingeniería en Yukon. Le di el primer proyecto real alrededor de un mes después. Una de nuestras líneas de ensamblaje estaba funcionando más lenta de lo que debería. Producción seguía poniendo excusas, pero los números no mentían. Algo estaba mal. Averigua qué está causando la desaceleración, le dije. Tienes 2 semanas. No fue a los gerentes de producción. Fue al piso, habló con los trabajadores que realmente manejaban las máquinas, los observó durante 3 turnos completos, tomó notas. Luego volvió con un análisis que mostraba que el tiempo de la banda transportadora estaba desfasado por 0.3 segundos. Pequeña diferencia, pero estaba costándonos tiempo en cada unidad. La reparación costaba $2,000. Los ahorros en el próximo año serían alrededor de $200,000. Lo aprobé inmediatamente. Vivian se enteró en la siguiente cena familiar. Madre, estás dejando que tu asistente tome decisiones de producción. Estoy dejando que una ingeniera resuelva problemas de ingeniería. No es ingeniera. Abandonó. Está en la escuela y acaba de ahorrarnos $200,000. ¿Qué nos ahorraste tú este trimestre? Vivian cambió de tema. A los 6 meses, el padre de Maya murió. Me llamó un martes por la mañana. Su voz era firme, pero podía oír el agotamiento debajo. Mi padre falleció anoche. Necesito unos días. Toma una semana. Toma 2 si los necesitas. Gracias. El funeral fue ese viernes. Servicio pequeño en una iglesia en New Haven. Conduje hasta allá y me senté en la fila de atrás. No quería entrometerme. Había quizás 30 personas, gente trabajadora, familias que conocían a Daniel del vecindario. Maya estaba al frente con algunos familiares. No lloró durante el servicio,
Solo se sentó muy recta y escuchó al pastor hablar de la bondad y la habilidad de su padre, como había ayudado a la mitad del vecindario a mantener sus autos funcionando. Como le había enseñado a su hija todo lo que sabía. Después del servicio, la gente salió al cementerio. Me quedé atrás, no seguí al entierro. Eso era privado familiar, pero esperé junto a mi auto en el estacionamiento. Maya salió alrededor de una hora después sola. Los familiares probablemente ya se habían ido. Me vio parada ahí y se detuvo. «¿Viniste?», dijo. «Sí». Caminó hacia mí lentamente. Su rostro estaba pálido, ojos rojos pero secos. «Ya no estás sola en este mundo», dije. Me miró por un largo momento. Luego su rostro se arrugó y empezó a llorar. No fuerte, solo estos sonidos callados, rotos. La abracé y la dejé llorar. Justo ahí en el estacionamiento de la iglesia. Cuando ella se secó los ojos. «Lo siento». «No lo sientas. Solo sigo pensando que él me enseñó todo. Cómo arreglar cosas, cómo ser honesta, cómo trabajar duro, y ahora se fue. Y no sé si hice suficiente». Te detuviste en un camino oscuro para ayudar a un desconocido aunque te costara un trabajo. Eso es lo que él te enseñó. Eso es suficiente. Asintió, tomó una respiración. Debería volver. La gente probablemente está esperando. Cuídate, Maya. Lo haré. Caminó hacia su camioneta y se fue. Me quedé ahí pensando en mi propia madre. Como tenía 25 cuando ella murió. Como sentí ese mismo vacío, ese mismo miedo de estar a la deriva. Maya volvió al trabajo el lunes siguiente. No habló mucho de su padre después de eso, pero noté que empezó a llegar aún más temprano, a quedarse aún más tarde, a entregarse al trabajo como si fuera lo único que la mantenía unida. Tal vez lo era. Al final del primer año, había terminado el resto de sus cursos de ingeniería. Su graduación fue un sábado en mayo. Compré un boleto y me senté entre la multitud con todas las otras familias. Vi a Maya cruzar ese escenario y recibir su título en ingeniería mecánica. Me vio en la multitud después. Vino hacia mí con su toga y birrete con la sonrisa más grande que le había visto desde esa noche en el camino. «¿Viniste?», dijo. «Por supuesto que vine». Me abrazó rápido y espontáneo, luego se apartó, viéndose ligeramente avergonzada. «Lo siento, solo. Esto se siente imposible. Lo ganaste porque lo hiciste posible. Te di una oportunidad. Tú hiciste el trabajo». La promoví la semana siguiente. Coordinadora de proyectos especiales, un pequeño aumento, más responsabilidad. Empezó a manejar iniciativas entre departamentos, cosas que necesitaban una mirada de ingeniería, y alguien que pudiera hablar con la gente sin hablarles por encima. Un sábado, llamó y preguntó si podía pasar por mi casa. Dijo que quería revisar algo en el Rolls-Royce. Apareció con la caja de herramientas de su padre, la misma de esa noche. Pasamos la tarde en mi garaje trabajando en el auto, cambio de aceite, bujías, revisando todos los sistemas. Trabajaba con confianza, sabía lo que hacía. No hablamos mucho, solo trabajamos, nos pasábamos herramientas, hacíamos pequeños ajustes. En un momento, se enderezó y me miró. «¿Por qué me elegiste realmente?» Dejé la llave inglesa que tenía en la mano. «¿Qué quieres decir?» Esa noche, podrías haber llamado a cualquiera después de que me fui. Podrías haber contratado a cualquiera para el puesto de asistente. ¿Por qué yo? Carácter, competencia, disposición a hacer lo correcto, incluso cuando te cuesta. Me mostraste todo eso en 15 minutos en un camino oscuro. Pensó en eso. Mi padre solía decir lo mismo.
Decía que puedes enseñarle a alguien a arreglar un auto, pero no puedes enseñarle a preocuparse por hacerlo bien. Tu padre tenía razón. Terminamos el trabajo y limpiamos. Cargó la caja de herramientas de vuelta en su camioneta y saludó con la mano mientras se iba. Adentro, me lavé la grasa de las manos y pensé en Vivian y Brandon. Cómo habían crecido con todas las ventajas. Como nunca habían tenido que trabajar en un auto o arreglar nada ellos mismos. Como nunca habían aprendido esa satisfacción. Tal vez esa fue mi culpa. Tal vez los protegí demasiado. Al final del segundo año, Maya había ahorrado a la compañía 1.2 millones de pesos renegociando un contrato con un proveedor. Había usado análisis de ingeniería para mostrar que estábamos pagando 20% más que la tarifa de mercado por componentes. Encontró un proveedor mejor, mejores términos, misma calidad. Vivian me acorraló después de una reunión de la junta. La gente está hablando de ella. Cosas buenas, espero. Dicen que le estás preparando para algo. Está haciendo buen trabajo. Lleva aquí 2 años. Eso no es nada. Entonces ha logrado más en 2 años que la mayoría en 10. La mandíbula de Vivian se tensó, pero no discutió. Solo se alejó. Brandon fue más sutil al respecto. Empezó a hacer preguntas sobre el pasado de Maya, su educación, si estaba segura de sus calificaciones. Lo cortaba cada vez. Año 3. Promoví a Maya a directora de estrategia de operaciones. Le di un equipo de 6 personas, ingenieros y coordinadores de producción. Los manejaba bien, escuchaba sus ideas, tomaba decisiones basadas en datos en lugar de ego. Cuando un cliente importante empezó a hacer ruido sobre irse, envié a Maya a reunirse con ellos. Sola, sin respaldo, un o nada. Descubrió el problema en una reunión. El equipo técnico del cliente tenía preguntas que nuestros vendedores no podían responder. Preguntas de ingeniería. Maya se sentó con ellos y resolvió 3 meses de confusión en 2 horas. El cliente se quedó, 5 millones de pesos al año, asegurado por otros 3 años. La presenté a la junta como invaluable para nuestras operaciones. Vivian y Brandon estaban en esa reunión. Vi sus rostros, vi los celos empezando a solidificarse en algo más duro. Maya y yo caímos en un ritmo. Las reuniones semanales se convirtieron en cenas en mi casa. Hablábamos de la compañía, de problemas de ingeniería, de la vida. Me contó sobre su infancia, sobre ver a su padre trabajar, sobre perder a su madre tan joven. Le conté sobre construir la compañía, sobre los primeros días, el garaje, los primeros contratos, sobre demostrar que la gente estaba equivocada. Nos estábamos convirtiendo en algo más que empleadora y empleada, algo más cercano a familia. Vivian y Brandon lo notaron. Podía verlo en la forma en que la miraban durante las reuniones de la junta, en la forma en que hacían preguntas diseñadas para hacerla parecer inexperta. Pero Maya seguía demostrándose, y ellos seguían resentirla por eso. Para el año 4, Maya dirigía el departamento de operaciones. 45 personas reportándole. Lo manejaba bien, mejor que algunos ejecutivos que había visto con el doble de su experiencia. Hice un anuncio en la siguiente reunión de la junta. La compañía estaba creando un puesto de director de operaciones, segundo al mando, 3 candidatos internos serían considerados. Maya, Vivian, Brandon. La sala se quedó muy en silencio cuando dije el nombre de Maya. Después de la reunión, vi a Vivian y Brandon hablando en el pasillo. Voces bajas, cabezas juntas. Se detuvieron cuando me vieron venir. Madre, dijo Vivian, sonrió. Buena reunión. ¿Lo fue? Por supuesto, miró a Brandon. Deberíamos discutir el cronograma del más tarde. Tener tus opiniones.
Se fueron juntos. Los vi irse. En las siguientes semanas, empecé a notar cosas. Estaban en la oficina de Brandon con la puerta cerrada. Almorzando juntos cuando usualmente comían por separado. Llamadas telefónicas susurradas que terminaban cuando pasaba. No dije nada, solo observé. Maya vino a mí unos 2 meses después. Estaba liderando un proyecto importante de retención de clientes intentando mantener a un fabricante de cambiarse a un competidor. Valía alrededor de 8 millones de pesos al año. ¿Cómo va?, pregunté. Bien. Al equipo técnico del cliente le gusta lo que estamos proponiendo. Solo esperando la aprobación presupuestaria para avanzar de parte de Brandon. Sí, dijo que me la tendría para fin de semana. Fin de semana llegó y pasó. Sin aprobación. Maya siguió. Brandon dijo que había preguntas de finanzas. Necesitaban más documentación. Ella la proporcionó. Todavía sin aprobación. Pasaron 3 semanas. El cliente empezó a ponerse nervioso. Maya trabajó alrededor lo mejor que pudo. Los mantuvo comprometidos. Siguió presentando soluciones. Pero sin aprobación presupuestaria, no podía finalizar nada. Me encontré con Howard Pierce de la Junta en un evento de proveedores. Ambos estábamos tomando café. Catherine, dijo, ¿puedo preguntarte algo sobre Maya? Por supuesto. ¿Realmente está lista para CO? Se veía incómodo. He oído algunas preocupaciones sobre su nivel de experiencia. ¿Qué preocupaciones específicamente? Solo lleva 4 años con nosotros. Eso es rápido para ese tipo de rol. Hizo una pausa. Vivian mencionó que podría estar en algo que le queda grande. ¿Lo hizo? Y Brandon me mostró algunos cronogramas de proyectos que parecían retrasados. Sonreí. Gracias por traérmelo, Howard. Lo investigaré. Asintió y se fue. Revisé las minutas de la junta. 3 otros miembros habían sido contactados por Vivian o Brandon en el último mes. Las mismas preguntas, las mismas preocupaciones, todas cuidadosamente redactadas, todas técnicamente razonables, todas coordinadas. Fui a la oficina de Brandon una tarde. Estaba en su escritorio trabajando en algo. Reportes presupuestarios extendidos frente a él. ¿Cómo va todo en finanzas?, pregunté. Funcionando sin problemas. Sin problemas. Bien. ¿Qué hay de la solicitud presupuestaria de Maya? El proyecto de retención de clientes. Ah, eso. Sí, lo estoy revisando. Debería tenerlo aprobado pronto. Miré su escritorio. Podía ver la solicitud ahí arriba mismo. Había estado ahí por 3 semanas. Genial, dije. Los clientes se están poniendo ansiosos. Sería bueno avanzar rápido. Absolutamente. Salí de su oficina. 2 semanas después, el cliente se retiró, eligió al competidor. Maya había hecho todo bien, pero no pudo superar los retrasos. 8 millones de pesos perdidos. Vino a mi oficina viéndose devastada. Perdí la cuenta. Cuéntame qué pasó. Recorrió cada paso que había tomado, cada obstáculo que había encontrado. Los retrasos presupuestarios que mataron su cronograma. Debería haber empujado más fuerte, dijo. Encontrado otra forma. Hiciste todo lo que pudiste. No se siente como suficiente. Después de que se fue, me quedé ahí un rato pensando. En la siguiente reunión de la junta, Vivian presentó los resultados trimestrales. Pasó por los números eficientemente, luego llegó a operaciones. Desafortunadamente, perdimos la cuenta de Brannan Manufacturing, dijo.
Miró a Maya. 8 millones anuales. El equipo de operaciones no pudo cerrar el trato a pesar del esfuerzo significativo. Maya mantuvo el rostro neutral, pero vi el destello de dolor. Tal vez las preocupaciones de preparación eran válidas después de todo, añadió Vivian casual, como si solo estuviera haciendo una observación. Varios miembros de la junta asintieron. Observé a Maya, la vi sentada muy recta, manos cruzadas, aguantándolo. Sobreviviría a esto. Sabía que lo haría. Una semana después, Recursos Humanos vino a mí con quejas anónimas sobre Maya. 3 de ellas presentadas en 2 días. Todas quejándose de su estilo de liderazgo, demasiado exigente, no lo suficientemente colaborativa, creando tensión en el departamento. Las leí con cuidado. El lenguaje era similar en las 3. Misma fraseología, misma estructura. ¿Las han verificado?, le pregunté al director de Recursos Humanos. Estamos obligados a investigar todas las quejas. Por supuesto. Manténme al tanto. Se fue. A la mañana siguiente, Maya estaba en su oficina temprano. Podía verla a través del vidrio, trabajando en algo, probablemente intentando demostrarse. Después de la cuenta perdida, Vivian y Brandon estaban reunidos en la sala de conferencias. Puerta cerrada. Planeando algo. Tomé mi teléfono y llamé a mi asistente. Programa una reunión de junta de emergencia para el próximo mes. Asistencia completa requerida. ¿Cuál es la agenda? Decisión de CO. Colgué y miré por la ventana, vi a los empleados llegando al trabajo, toda esta gente dependiendo de esta compañía. Era hora de tomar una decisión. La reunión de la junta estaba programada para las 10 un martes por la mañana. Llegué temprano, preparé mis materiales en la sala de conferencias, carpeta gruesa, unas impresiones, mis notas. La semana anterior, Recursos Humanos había suspendido a Maya pendiente la investigación de las quejas. Protocolo estándar cuando las acusaciones se acumulan así. No se le permitía entrar a la oficina. No podía acceder a sus archivos. No podía defenderse. Solo tenía que esperar. Llegó a las 9:45 viéndose como si no hubiera dormido en días. Ojeras oscuras, manos temblando cuando dejó su bolsa. Se sentó al extremo lejano de la mesa lejos de todos los demás, como si ya estuviera separada de la compañía. No fui hacia ella, no dije nada reconfortante, solo tomé mi asiento a la cabecera de la mesa y esperé. Los miembros de la junta fueron llegando. 8 de ellos, Howard Pierce, Jennifer Lambert, los demás. Me asintieron, miraron a Maya, tomaron sus asientos. Vivian y Brandon entraron juntos, ambos vestidos perfectamente. Vivian en un traje azul marino, Brandon en gris carbón. Tenían una laptop y un control remoto de presentación. Habían preparado algo. Buenos días a todos, dije. Gracias por venir. En corto plazo. Estamos aquí para discutir el puesto de CO y algunas preocupaciones que se han planteado sobre el desempeño de Maya. Vivian y Brandon han solicitado tiempo para presentar sus hallazgos. Los escucharemos primero. Vivian se puso de pie, hizo clic en el control remoto. La pantalla detrás de ella se iluminó con una diapositiva de título. Evaluación crítica de liderazgo. Revisión de desempeño de VP de operaciones. Profesional, clínica. Como si esto fuera solo negocio estándar. Gracias, madre, dijo Vivian. Traemos estas preocupaciones con respeto por los esfuerzos de Maya, pero tenemos una responsabilidad con la compañía. Hizo clic a la siguiente diapositiva. Una línea de tiempo de los proyectos de Maya en el último año. Varios marcados en rojo. Como pueden ver, ha habido múltiples fallos en proyectos y retrasos.
La cuenta de Brandon Manufacturing, la transición de proveedor que se pasó del presupuesto, problemas de control de calidad en la nueva línea de ensamblaje. Brandon se puso de pie a su lado. Presentación en equipo. El impacto financiero ha sido significativo, dijo, hizo clic a una diapositiva que mostraba números. Entre ingresos perdidos y sobrecostos, estamos viendo aproximadamente 12 millones de pesos en impacto negativo en 18 meses. Uno de los miembros de la junta se movió en su asiento. Otro tomó notas. Maya se quedó muy quieta, mirando la mesa. También hemos recibido múltiples quejas de empleados, continuó Vivian. Reportes anónimos citando comportamiento poco profesional, demandas poco realistas y mala comunicación. Mostró ejemplos, citas de las quejas, las hizo sonar condenatorias. Esto es difícil para nosotros, dijo Brandon, miró alrededor de la sala, hizo contacto visual con cada miembro de la junta. Maya tiene potencial, pero la evidencia sugiere que no está lista para este nivel de responsabilidad. Hizo una pausa. Deja que eso calara. Dado el impacto financiero y el patrón de fallos, recomendamos terminación inmediata por causa. La sala se quedó en silencio. Unos pocos miembros de la junta miraron a Maya. Ella todavía no se había movido. Sin embargo, dijo Vivian, sonrió ligeramente. También necesitamos pensar en los próximos pasos. La compañía necesita un liderazgo operativo fuerte. Aquí viene. Pensé. He pasado 15 años construyendo nuestra marca y presencia en el mercado, continuó Vivian. He aumentado nuestra visibilidad en un 40%, establecido relaciones con socios clave de la industria. Las operaciones necesitan ese tipo de visión estratégica y trayectoria probada. Brandon asintió. Y yo he manejado nuestras finanzas por 10 años, mantenido disciplina fiscal, asegurado estabilidad. El rol de CO requiere a alguien con ese enfoque estable y confiable. No solo estaban intentando despedir a Maya. Se estaban posicionando uno contra el otro. Ambos querían el rol. Ambos pensaban que esta presentación probaba que lo merecían. Jennifer Lambert habló. Maya, ¿quieres responder a algo de esto? Maya levantó la mirada. Su rostro estaba pálido. Los retrasos presupuestarios. Su voz tembló. Esos no eran mi responsabilidad. Presenté las solicitudes a tiempo. Se quedaron en finanzas por semanas. Porque requerían documentación adicional, dijo Brandon suavemente, la cual no se proporcionó hasta mucho después. Eso no es cierto, dijo Maya. Proporcioné todo lo que pidieron. El registro muestra lo contrario. Maya abrió la boca, la cerró. No tenía los documentos para probarlo. No tenía la evidencia. Me miró, desesperada, suplicante. Mantuve mi rostro neutral, tomé notas. Sus hombros se hundieron. Tal vez tengan razón, dijo en voz baja. Tal vez no estoy lista para este nivel. Se había rendido ahí mismo frente a todos. Howard Pierce se carraspeó. Dadas estas preocupaciones, tal vez la terminación sea el camino prudente a seguir. Unos pocos otros miembros de la junta asintieron. Maya se veía como si pudiera llorar, pero se estaba conteniendo. Vivian y Brandon intercambiaron una mirada. Rápida, satisfecha. Pensaban que habían ganado. Dejé mi pluma. El sonido pareció fuerte en la sala silenciosa. Fue una presentación exhaustiva, dije. Miré a mis hijos. Claramente pusieron mucho trabajo en ella. Vivian sonrió. Sentimos que la junta necesitaba información completa. Absolutamente. Acerqué la carpeta. ¿Puedo compartir algunas observaciones antes de que votemos? Por supuesto, dijo Jennifer.
Los otros miembros de la junta asintieron. Abrí la carpeta, saqué el primer documento, lo puse en la mesa donde todos pudieran verlo. He estado haciendo algo de investigación también, dije. Durante los últimos 18 meses, en realidad, más o menos el mismo tiempo en que estos problemas empezaron a aparecer. La sonrisa de Vivien flaqueó ligeramente. Saqué una hoja de cálculo, la proyecté en la pantalla detrás de mí. Esta es una línea de tiempo de aprobaciones presupuestarias en el departamento de Brandon desde enero del año pasado hasta el mes pasado. Hice clic para resaltar una columna. Estas son las solicitudes de Maya. Notarán que tomaron un promedio de 5 semanas para aprobarse. Hice clic en otra columna. Estas son solicitudes presupuestarias de otros departamentos. Mismo periodo. Tiempo promedio de aprobación, 3 días. Brandon se movió en su asiento. Proyectos diferentes requieren diferentes niveles de revisión, ¿no es así? Saqué otro documento. Aquí están los formularios de solicitud presupuestaria que Maya presentó. Tuve a nuestro equipo de finanzas revisarlos independientemente. Encontraron 0 problemas, ninguna documentación faltante, ninguna información incompleta. Cada formulario era perfecto. Dejé que eso se asentara un momento. Entonces, ¿por qué tomaron 5 semanas para aprobarse mientras otros tomaron 3 días? Nadie respondió. Saqué más documentos. Ahora, hablemos de la cuenta de Brannan Manufacturing, la que Maya supuestamente perdió por bajo desempeño. Mostré correos electrónicos, línea de tiempo, documentación. Maya tenía al cliente listo para firmar, todo negociado, todo aprobado de su lado. Lo único que faltaba era la aprobación presupuestaria para el plan de implementación. La solicitó 8 semanas antes de la fecha límite. Brandon la aprobó 2 días después de la fecha límite. El cliente no pudo esperar. Se fueron con el competidor. Jennifer miró a Brandon. ¿Es esto preciso? Hubo complicaciones, dijo. Preguntas que necesitaban respuesta. ¿Qué preguntas? Pregunté. Tengo la solicitud aquí. Está completa. Nuestro CFO en ese momento la revisó y no encontró problemas. Brandon no respondió. Saqué más papeles. Ahora, sobre esas quejas anónimas. Las puse en la mesa. 3 quejas presentadas en 48 horas. Todas usando lenguaje similar, fraseología similar, mismas estructuras de oraciones. Mostré la comparación, resalté las frases coincidentes. Nuestro director de recursos humanos realizó un análisis lingüístico. Las quejas probablemente fueron escritas por la misma persona o copiadas de una plantilla. El rostro de Vivien se había puesto blanco. También hablé con el equipo de Maya, continué. A los 45 que ella maneja. Les pregunté directamente sobre su liderazgo. ¿Quieren saber qué dijeron? Saqué el resumen. 92% la califican como excelente o sobresaliente. La describieron como justa, conocedora y solidaria. Varios dijeron que es la mejor gerente que han tenido. Miré a Vivien. No coincide del todo con esas quejas anónimas, ¿verdad? La sala estaba completamente en silencio. Saqué un último documento, el grande. Durante los últimos 18 meses, he estado rastreando algo. Cada interacción, cada retraso, cada campaña de susurros. Tengo correos electrónicos, registros telefónicos, notas de reuniones, testimonios de miembros de la junta sobre conversaciones que tuvieron con ambos. Contactos de clientes que reportaron llamadas inusuales. Extendí los documentos sobre la mesa. Que todos los vieran. 47 instancias documentadas de interferencia, retrasos presupuestarios, reportes falsos a miembros de la junta,
preocupaciones susurradas, quejas anónimas, todo dirigido a una persona, Maya. Miré a mis hijos. Estaban congelados. Atrapados. Pasaron 18 meses saboteándola, creando obstáculos, haciéndola parecer incompetente, y ella aún así tuvo éxito. 10.4 millones en creación de valor, tasa de éxito del 95% en proyectos que no enfrentaron retrasos misteriosos, puntajes de satisfacción de empleados por las nubes. Brandon intentó hablar. Estábamos protegiendo los intereses de la compañía. ¿Lo estaban? Lo miré. ¿O estaban protegiendo su herencia? Vivian se puso de pie. Madre, estás sacando esto de contexto. Siéntate, Vivian. Se sentó. Me volví hacia la junta. Voy a hacer una moción y luego voy a explicar exactamente por qué la hago. Saqué un documento final, los contratos de empleo que mi abogado había preparado. Muevo nombrar a Maya como directora de operaciones, efectiva inmediatamente con un plan claro de sucesión a CEO en 3 años. La sala estalló. Brandon se puso de pie de un salto. Ni siquiera es familia. Estábamos protegiendo lo nuestro. ¿Protegiendo? Lo miré. Pasaron 18 meses saboteando a alguien que estaba haciendo su trabajo. Eso no es protección. Eso es miedo. Ella no ganó nada, dijo Vivian, su voz se había vuelto aguda. Tú se lo entregaste. Todo. Le di una oportunidad. Ella hizo el trabajo. Hay una diferencia. Miré a ambos. Ustedes heredaron sus posiciones. Ella se ganó la suya. Los miembros de la junta observaban en silencio. ¿Todos a favor?, pregunté. 8 manos se levantaron. Todos los miembros de la junta. Vivian y Brandon mantuvieron las manos abajo, rostros pálidos. La moción se aprueba por unanimidad, dije. Maya se quedó congelada, lágrimas corriendo por su rostro. No hacía ruido, solo lloraba. Me volví hacia mis hijos. Ambos están removidos de sus posiciones ejecutivas, efectiva inmediatamente. Serán reasignados a gerencia media. No puedes hacer esto, dijo Vivian. Tengo las acciones de control. Puedo hacer exactamente esto. Renunciaremos, dijo Brandon. Pueden, pero perderán toda indemnización, todas las opciones de acciones, todos los beneficios. Saqué los contratos que había hecho preparar. O pueden firmar contratos de 3 años, posiciones de gerencia media, reportar a gente que reporta a Maya. Aprender cómo se ve el trabajo real. Su elección. Deslicé los contratos por la mesa. Sus estilos de vida requieren dinero, dije. Sus casas, sus autos, sus membresías en clubes. Ambos están apalancados al límite porque pensaban que siempre tendrían salarios ejecutivos. Necesitan este ingreso. Así que, o se quedan y aprenden o se van sin nada y descubren cómo sobrevivir. Se quedaron mirando los contratos, atrapados. Les di todo, dije. Dinero, educación, oportunidad, todo excepto dificultad, todo excepto lucha. Nunca aprendieron que el éxito se gana. Que el carácter importa más que las conexiones. Me puse de pie, caminé alrededor de la mesa hasta donde Maya estaba sentada. Tienen 3 años, les dije a Vivian y Brandon. Demuestren que pueden aprender. Demuestren que pueden crecer o váyanse. Pero de cualquier manera, el futuro de esta compañía ya no es de ustedes. Miré a Maya. Levántate. Se levantó temblando. Tu padre Daniel estaría orgulloso de en quien te has convertido, dije. Yo lo estoy. Bienvenida, directora de operaciones. Se derrumbó. Realmente se derrumbó.
La abracé y la dejé llorar ahí mismo frente a la junta. Frente a mis hijos, frente a todos. Eres mi hija ahora, dije en voz baja. En todos los sentidos que importan. La biología es solo genética. La familia es lo que eliges, lo que ganas, lo que construyes. Se aferró a mí y lloró más fuerte. Los miembros de la junta empezaron a irse, dándonos espacio. Vivian y Brandon se quedaron ahí mirando los contratos. Eventualmente, los tomaron y salieron sin firmar, pero volverían. Necesitaban el dinero demasiado. Maya se apartó, se secó los ojos. No entiendo. Lo sabías todo este tiempo. Unos 18 meses. ¿Por qué no los detuviste? Porque necesitaba ver quién eras realmente cuando las cosas se ponían difíciles. Y necesitaba ver quiénes eran ellos realmente cuando pensaban que podían salirse con la suya. Hice una pausa. Elegiste seguir trabajando. Seguir intentando. Seguir haciendo lo correcto incluso cuando todo estaba en tu contra. Ellos eligieron sabotaje y mentiras. Eso me lo dijo todo. Tomó una respiración temblorosa. Gracias. No me agradezcas. Te lo ganaste. Cada pedacito. Sonrió a través de las lágrimas. A mi padre le habrías gustado. Creo que a mí también me habría gustado él. Salimos de la sala de conferencias juntos. Empezamos a caminar hacia su oficina. Nuestras oficinas. Era Co ahora, segunda al mando. Hay mucho por hacer, dije. Tendrás que reestructurar las líneas de reporte, armar tu equipo, empezar a planear la transición. Lo sé, se secó los ojos otra vez. Estoy lista. Sé que lo estás. 18 meses después, estaba en el estudio de diseño mirando los planos para la expansión de nuestra nueva instalación. Maya estaba a mi lado, señalando algo en los blueprints. Si modificamos el flujo de trabajo aquí, dijo, podemos aumentar la eficiencia en un 15%. Muéstrame. Trazó el camino con su dedo, explicó la ingeniería detrás, los sistemas de automatización, la integración de robótica, cosas revolucionarias, cosas que yo nunca habría pensado. La compañía estaba prosperando. Acciones arriba un 18% desde que ella tomó como CEO. Satisfacción de empleados en máximos históricos. 3 nuevos contratos por un total combinado de 20 millones. Vivian se había ido después de 2 años. No podía soportar trabajar bajo Maya. No podía manejar la humillación. Había encontrado un trabajo en un competidor por la mitad de su salario anterior. Brandon se quedó, lentamente aprendió a hacer trabajo real. Se ganó de vuelta algo de respeto. Nunca volvería a ser ejecutivo, pero se había vuelto competente, confiable. Tal vez eso era suficiente. Maya levantó la mirada de los blueprints. ¿Qué piensas? Pienso que estás lista para lo que viene después, que es CEO. 2 años más, luego es completamente tuyo. Sonrió. Aprendí de la mejor. Nos quedamos ahí mirando los planos. 2 ingenieras, 2 mujeres que se habían construido desde la nada. 2 personas que entendían que el carácter y la competencia importan más que la sangre o el dinero. Y ahora tenía a alguien a quien dejarlo, que entendía lo que significaba, que entendía por qué importaba. No porque fuera mi hija por nacimiento, porque se había convertido en mi hija a través del respeto y valores compartidos. Algunas familias nacen, algunas se construyen, ambas pueden importar, pero solo una de ellas estaba lista para dirigir esta compañía. Así que, esa es mi historia. Me encantaría saber qué piensan. ¿Fui demasiado dura obligando a mis hijos a trabajar bajo Maya, o necesitaban aprender esa lección? Déjenmelo saber en los comentarios,
y suscríbanse para más historias como la mía.